Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar inicio a una conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Señoras y señores intendentes e intendentas, autoridades legislativas y miembros del gabinete provincial. Ahora escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer por supuesto al gabinete, pero particularmente a todos los intendentes e intendentas de nuestra provincia, que son muchísimos los que han venido hoy a acompañar este reclamo, pero son muchos los que no pudieron venir también. Quiero dejar en claro que no solo hemos presentado este pedido, este reclamo, en nombre de quienes estamos acá, sino en nombre de los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, de todas las formaciones políticas y sobre todo en nombre de los 17 millones de bonaerenses que son los damnificados, las víctimas de estos recortes despiadados y absolutamente ilegales. Absolutamente ilegales. Voy a dar un breve antecedente y una breve descripción de lo que se hizo hoy. Concurrieron miembros del gabinete, concurrieron también muchísimos intendentes e intendentas de la provincia al Ministerio de Economía para presentar formalmente un petitorio que es un paso más en las acciones y en los diferentes caminos que hemos tomado para hacer estos reclamos. En el caso particular del ministro de Economía, se le han pedido formalmente, Cato, Bati, 3 reuniones, ¿no? Formalmente nunca recibimos respuesta, así que tampoco es que lo hacemos sin la voluntad de un encuentro personal, pero la verdad que no tuvimos ninguna respuesta, no tuvimos ninguna fecha, ninguna cita marcada por el ministro de Economía, y es el ministro de Economía el que, según los restantes ministros, con los que se tiene en diálogo en cada una de las carteras del gobierno de la provincia, cada uno con el ministro, con el secretario, con el responsable de su área, pero al tratarse de una cuestión económica siempre está esta respuesta, que es el ministro de Economía quien tiene que tomar la decisión en punto al total de fondos, a las asignaciones presupuestarias. Particularmente, no habiendo un presupuesto nuevo aprobado para este año, sino el prorrogado del ejercicio anterior, obviamente las reconfiguraciones del presupuesto quedan en manos del presidente, por supuesto, pero del ministro de Economía. ¿Qué es lo que reclamamos? Y concretamente recursos que de manera ilegal, incumpliendo compromisos, ya sea normativos, legales, en base a acuerdos firmados o diferentes dispositivos e instrumentos, acuerdos que el Gobierno Nacional, cuya continuidad jurídica no está en discusión, puede haber cambiado el presidente, pero es el mismo país, el mismo Estado y el mismo Gobierno Nacional que continúa, pese a que todas estas partidas, todos estos compromisos existen, están documentados, de manera unilateral y arbitraria, el Gobierno Nacional, el presidente Milei, decidió cancelar y suspender. Empiezo por la cuestión puntual, pero quiero ponerla en un marco simplemente un poco más amplio, que tiene que ver con los recursos de la provincia de Buenos Aires. Ha habido mucha polémica, llamémoslo, o discusión pública sobre los recursos recibidos por la provincia de Buenos Aires durante el año pasado, durante los años anteriores, gestiones anteriores. Uno podría remontarse casi al comienzo de la historia de la provincia y de la unidad nacional, y con algunos episodios más agudos, el diagnóstico ha sido históricamente siempre el mismo, que es que la provincia de Buenos Aires se encuentra discriminada y perjudicada en los recursos que recibe. Esto es histórico,
por supuesto, y esto no se modificó por más que hubo pequeños avances sustanciales para nosotros, pero pequeños en magnitud y en proporción durante la gestión anterior. Así todo, quiero dejar muy en claro esto porque es el punto de partida de esta discusión y previo a las decisiones unilaterales que tomó Milei. La provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 40% de todos los recursos tributarios de la República Argentina. El 40% se aportan con la actividad, con los esfuerzos, con los impuestos de la provincia de Buenos Aires. Una parte de esos recursos se los queda directamente la Nación, otra parte se distribuye a través de un sistema de coparticipación con las provincias argentinas y el resultado de esto, en punto a la coparticipación, es que la provincia aporta aproximadamente el 40% de los recursos totales y recibe solamente el 20% de los recursos coparticipables. Esto durante la etapa anterior del gobierno anterior creció, pero hasta el 22,5% aproximadamente. No es que recibimos 10% más, aportando el 40%, no es que recibimos el 30%, el 35%, o como fue históricamente previo a la década de los 80%, el 27%, no. Recibimos algún punto más que tiene que ver con fondos específicos. Pero la verdad es que la disparidad entre el aporte de la provincia, la magnitud de la provincia y las necesidades de la provincia de Buenos Aires y lo que la provincia recibe de recursos coparticipables se sostuvo históricamente durante todo el periodo que uno quiera transcurrir también para atrás. Como resultado de esto, repito, una enorme disparidad, una enorme desigualdad, una enorme inequidad en el aporte de los recursos de la provincia y en los recursos que la provincia recibe de la masa coparticipable. Esto está discordante tanto con el aporte como con la proporción de población. 38% de los habitantes de la Argentina viven en la provincia de Buenos Aires, según el último censo. Con la capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires aportamos el 50% del producto industrial, cerca del 40% del producto contando todas las ramas de actividad, y también 55% de las personas, de los argentinos y argentinas, 55, en condiciones de vulnerabilidad, viven en la provincia de Buenos Aires. Repito, 40% del producto, 38% de la población, 50% de la industria, recibimos el 20% de los recursos. Eso ha tenido como resultado algo que, por supuesto, se puede valorar de diferentes maneras, pero es la realidad objetiva. Objetiva. Y esto para que se dejen de mentir de una manera sistemática. La provincia de Buenos Aires tiene, en la comparación con las restantes provincias, el menor presupuesto por habitante. El menor presupuesto por habitante por lejos, contando los recursos nacionales e incluso los recursos propios. Es decir, que a la vista salta directamente que todas esas ideas de que la provincia tiene impuestazos, o que la provincia recibe mucho, o que la provincia gasta demasiado, está absolutamente divorciado de la realidad. La provincia es la que menos gasta por habitante de la Argentina. Es la provincia, si le quieren poner un nombre, más austera de la Argentina. Y además, la segunda provincia, la segunda que menos trabajadores y trabajadoras tiene por habitante. O sea que es la que menos recibe, es la que menos gasta y la provincia de Buenos Aires es la que tiene el estado más pequeño de la Argentina. Esto es objetivo, indiscutible y no se modificó de ninguna manera durante el periodo anterior, donde teóricamente habíamos recibido recursos de manera indiscriminada y absolutamente desproporcionada. Lo digo porque hemos mostrado las cifras, surgen del presupuesto nacional, surge de los gastos durante el periodo anterior y durante todos los periodos anteriores. Así que esta es la realidad. La provincia de Buenos Aires tiene la mayor parte de la actividad en proporción,
La mayor parte de las necesidades es la que menos recursos recibe y termina siendo la que menos trabajadores tiene y la que menos recursos gasta. Esto en términos comparativos. Así estábamos y llegó Milei. Hace 6 meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales. Por eso el reclamo y por eso el reiterado reclamo por diferentes vías. Lo hemos hecho por vía administrativa, lo hemos hecho por nota, hemos pedido entrevistas y hemos hecho también presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es esto? Porque los recursos que recortó Milei a la provincia de Buenos Aires y a las restantes provincias argentinas, en su absoluto despecho con el carácter federal de la Argentina, en su desprecio del interior, que incluye a la provincia de Buenos Aires, en esta decisión lo que hizo es cometer actos ilegales de corte de fondos. Por eso fuimos a reclamarlo, porque tenemos las normas, las leyes, los presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y que dejan en claro el incumplimiento del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Y agrego, en esto no es distinto, tal vez en proporción por la magnitud de la provincia, pero no en calidad y en la situación con el resto de las provincias argentinas. Esto ha ocurrido de manera generalizada. Por eso tampoco la provincia de Buenos Aires es la única provincia que ha hecho reclamos de diverso tipo, también otras que lo hicieron ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy vamos a distribuir un documento que es el que hemos entregado y también una versión simplificada donde consta renglón por renglón cuáles son los fondos que indebidamente y legalmente le han cortado al pueblo de la provincia de Buenos Aires el presidente Milei. Y ahí quiero dar un pequeño detalle que parece de uso terminológico, de jerga, de economistas, pero no es así. Lo llaman recursos discrecionales. Lo habrán escuchado porque es así como publicitan el robo que han hecho. Son recursos aparentemente, según ellos, discrecionales. Un recurso discrecional es optativo, es arbitrario, se da o no se da según la voluntad de quien lo hace. Bueno, todo lo contrario de la realidad. Es cierto que los recursos que recibimos del Gobierno Nacional, las provincias, se dividen en recursos automáticos, que son los de la masa coparticipable, que se dice en la jerga gotea de manera permanente a medida que se lleva adelante la recaudación y se distribuye a través de la cuenta recaudadora del Banco Nación a las cuentas provinciales. Esos son los automáticos, y hay otros recursos que son no automáticos, pero eso no los convierte en discrecionales. ¿Qué quiere decir que no son automáticos? Que sus transferencias requieren una decisión administrativa, pero que están solventados, que están apoyados en normativa. Discrecionales sería una decisión arbitraria y caprichosa, ¿le doy o no le doy? Otra cosa distinta son los recursos que vienen cortando, que están reflejados en convenios, en normas, en leyes, en presupuestos, y que se han cortado, y ahí sí, de manera arbitraria e ilegal. Pero no es esa la naturaleza de los recursos. A esto, bueno, me voy a referir brevemente porque vamos a compartir con ustedes las cifras precisas. Por un lado, hay recursos directos, los llamamos nosotros, directos en términos de que se trata de transferencias financieras que realiza el Gobierno Nacional en base a compromisos que tiene al Tesoro Provincial. Directos. Esos son recursos de ANSES. Los recursos de ANSES forman parte de los pactos fiscales que se han firmado, que se han ratificado presupuestariamente y que tienen que ver con la transferencia o no de las cajas provinciales. No quiero ponerme muy técnico, pero no decide Milei si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses. Al no transferirnos los fondos del ANSES, Milei lo que está haciendo es quedarse indebida e ilegalmente con plata de los jubilados de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias, en base a un compromiso que incumple, que tiene el Gobierno Nacional con muchas provincias argentinas, entre ellas la provincia de Buenos Aires. En el transcurso del gobierno de Milei, 716.000 millones de pesos es el monto al que asciende esa deuda.
Luego tenemos incumplimientos del consenso fiscal de 2017. Voy a ir rápido con esto. 447.000 millones de pesos. Tenemos también el llamado FOFOFI, que para que quede claro es el Fondo para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De nuevo, no es caprichoso, no es arbitrario, no lo decide quien está sentado en el sillón de Rivadavia porque está firmado y hay compromisos previos que el Estado Nacional tiene que cumplir, como nosotros tenemos que cumplir los nuestros. El Fondo de Seguridad, además, Javier, se rinde... ¿Dónde está? Javier, se rinde trimestralmente. Es decir, que ni son arbitrarios los recursos, ni es caprichoso su destino. Son fondos que el Gobierno Nacional destina a la seguridad, al equipamiento y a los sueldos de la Fuerza de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que repito, es la que menos empleados tiene, la que menos trabajadores tiene y la que, comparando con muchísimas ratios en materia de seguridad, tiene enormes deudas y necesidades. Ese fondo debe transferirlo al Gobierno Nacional, debe gastarse en equipamiento, en tecnología, debe gastarse en sueldos también para la policía de la provincia. En ese concepto, 320.000 millones de pesos de manera indebida e ilegal adeuda y debe el gobierno de Milei. Luego, el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente, de nuevo, así como el fondo anterior, era para la seguridad de los y las bonaerenses, así como el Fondo del ANSES es para los jubilados y jubiladas bonaerenses. En este caso, el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, es para los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires. Se transfiere del Gobierno Nacional un monto que directamente va en los recibos de sueldo de los docentes y las docentes de la provincia y de todas las provincias argentinas. Caprichosa, arbitrariamente, lo cortaron. Por eso, en este concepto, 74.000 millones de pesos. Toda esta cuenta totaliza 1.700.000.000 de una deuda que tiene que ver con estos y varios más renglones de recursos directos. A eso luego, segundo punto, obra pública. La obra pública es lo mismo. El Gobierno Nacional tiene firmados contratos y está ejecutando obra en la provincia de Buenos Aires que no es de cumplimiento optativo. No es una decisión arbitraria. Son obras que el Gobierno Nacional tiene en el territorio de la provincia, como tiene en toda la Argentina, y suspendió, lo cual lleva a incumplimientos contractuales, a incumplimientos de convenios cuando se trata de municipios de la provincia de Buenos Aires o recursos que también se han conveniado con el gobierno provincial. Son obras que se interrumpen y respuestas y resultados que no se tienen. De esta manera hay cerca de 1.000 obras. ¿Qué son esas 1.000 obras en la provincia interrumpidas? Algunas en cabeza directo del Gobierno Nacional, otras que ejecuta el Gobierno provincial pero con recursos nacionales, otras que ejecutan los gobiernos municipales con recursos nacionales. Son todas obras paradas, cerca de 1.000 obras paradas, que son cloacas, obras de agua y saneamiento, viviendas, 16.000 viviendas paradas en la provincia de Buenos Aires, rutas, saneamiento de basurales, universidades, obras en universidades, cárceles, hospitales, obras en el sistema sanitario, laboratorios de investigación, todo parado. Hoy todo parado, deudas del Gobierno Nacional. 1.000 obras que totalizan 4,5 millones de billones. Y luego, otro conjunto en el tercer punto, que tiene que ver con diferentes programas, también conveniados, también por ley, que tienen que ver con medicamentos para el HIV, fondos para trasplantes, fondos para diversas obras que tienen que ver con el deporte, con el desarrollo social, con las mujeres, con cuestiones de género, con los comedores escolares, con los comedores comunitarios, con la emergencia climática, todos compromisos que está incumpliendo el Gobierno Nacional. Ante esto, lo que acabamos de realizar es una presentación formal al Ministro de Economía, que lleva la firma
de muchísimos intendentes, pero representa, repito, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y a sus 17 millones de habitantes, que son los que se han quedado sin los recursos, sin las obras. Por eso esto tiene vital importancia, repito, y quiero contar 2, 3 cuestiones más que tienen que ver con este reclamo. El primero es que hay 4 ya presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia: los fondos de ANSES, los fondos de incentivo docente, el Fondo Compensador del Transporte, que también es una deuda de 10.000 millones de pesos, lo hemos reclamado, y el Fondo de Seguridad. Esos son los 4 reclamos que tenemos hoy vigentes ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe resolver de manera cautelar o de fondo la justicia de estos reclamos, que, como digo, no tengo ninguna duda que ha incurrido en una ilegalidad el Gobierno Nacional. En segundo lugar, esto es lo que ya hemos reclamado a la Corte Suprema. En segundo lugar, algo que agrava estos pedidos, recién lo hablaba con el ministro de Infraestructura, con el ministro Catopodis, hay determinados impuestos, recursos tributarios, que recibe el Gobierno Nacional que tienen aplicación específica, por ejemplo, en obras. Doy un ejemplo. En el caso del Fondo Vial, para obras viales, el Gobierno Nacional está recuperando a través de recaudación que tiene que ver sobre todo con combustibles, consigue el dinero, lo recauda, pero después se lo queda indebidamente y no lo aplica a las obras, es de aplicación específica. Otro tanto pasa con fondos correspondientes, esto es el gasoil, ¿no? Con fondos correspondientes al impuesto país. En el primer caso estamos hablando de 200.000 millones de pesos, en el segundo caso más de 700.000 millones de pesos. Repito, no lleva adelante sus compromisos, pero recauda el dinero y se lo queda y lo utiliza para otras cuestiones, que, repito, no son optativas, no depende de la ideología anarcocapitalista, austríaca, no depende de la ideología del presidente. Son compromisos legalmente establecidos, que debe cumplir el Gobierno Nacional, y fondos específicos que no puede emplear para otros usos, establecidos también por ley. Y las obras están paradas. Otro tanto ahora con el tema de AISA, que se está planteando la privatización de AISA. Ya se privatizó AISA. Son obras de agua y saneamiento en buena parte de los distritos del conurbano bonaerense, que hoy se ha suspendido y que se busca privatizar. Ya se privatizó, fracasó. No es una novedad, no es una idea mágica y una respuesta a las dificultades. Ya se hizo, salió pésimamente mal, se vaciaron las empresas, se interrumpieron las obras, se dejó a la gente en banda y hubo que recuperarlas para que las obras se hicieran, cosa que estaba ocurriendo hasta que llegó Milei. Así que nuestra inquietud con lo que están planeando con las obras de agua y saneamiento, que remiten a condiciones de vida, pero remiten también a derechos básicos que tienen que ver con la salud del pueblo de la provincia y que está en juego. Hay otro punto más, y con esto termino la parte de la entrega del reclamo que hemos hecho hoy, que tiene que ver con un convenio que aparentemente está proponiendo el Gobierno Nacional firmar con diferentes provincias, si no entiendo mal lo he hecho con alguna, que tiene que ver con algo así como el traspaso de algunas obras y la aceptación, en el caso de otras obras, de su cancelación, de su neutralización, de su interrupción. Esto hace acordar a lo que ocurrió en los 90 en la Argentina. Muchas cosas hacen acordar a lo que ocurrió en los 90 en la Argentina, pero en este caso particular se trataría de transferirle las obras a las provincias sin los recursos. Con lo cual es convalidar la interrupción de las obras que son obligación y compromiso del Gobierno Nacional. Esto no quita que la provincia de Buenos Aires esté reclamando si el Gobierno Nacional
no va a terminar determinadas obras. Lo hemos hecho particularmente con la autopista Presidente Perón, con el Canal Magdalena, y hemos también tomado la determinación de concluir obras nacionales en los casos que lo puede hacer la provincia, como es el caso de los centros de infancia, como es el caso de 10 obras en universidades nacionales, por su importancia estratégica con recursos propios. Lo que no vamos a hacer, que se olviden, es ser cómplices de la deserción del gobierno nacional. Aceptar, como si no pasara nada, que las obras se paran o que derivan a la provincia sin los recursos correspondientes. Por eso, este reclamo incluye también la terminación de absolutamente todas las obras en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Tengo 2 puntos más, voy a tratar de ser breve, pero creo que hay que compartirlos y no tienen que ver estrictamente con este reclamo, tienen que ver con lo que este reclamo expresa, que es el resultado ya, 6 meses vista, de las decisiones y las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei. Yo creo que el saldo que se estuvo discutiendo ayer y se estuvo polemizando sobre esto, para la provincia de Buenos Aires es muy claro. Son 6 meses, no son 10 días, no es ver la plataforma, no es hablar de pensamiento mágico, ni de anuncios, ni de segundo semestre, ni de brotes verdes, ni de lo peor ya pasó. Todos discursos que hemos escuchado las 1000 veces que se aplicaron estas políticas en la Argentina. Ni siquiera en estos son novedosos. Ni siquiera en estos son novedosos. Ya hay un resultado muy claro para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires y diría para la Argentina en su conjunto, pero hablo por lo que nos compete directamente. Calamitoso. El resultado es calamitoso. Van 6 meses de gobierno. Y creo que en este sentido hay cuestiones que ya están definidas, fuera de que cada vez que se aplica un programa de este tipo, se promete con metáforas ya sea religiosas o laicas, pero siempre se promete lo mismo, un tremendo sufrimiento que termina recayendo, sobre todo en los sectores trabajadores, en los sectores medios, en los sectores vulnerables y no en los sectores más ricos y poderosos, pero que ese sufrimiento teóricamente va a desembocar en el paraíso, en la tierra prometida, en la felicidad. Revisen y recuperen lo que ocurrió cada vez que aplicaron estos planes de ajuste en la República Argentina. Para la provincia de Buenos Aires, esto ya es muy claro, se trata de una estafa electoral fenomenal. Fenomenal. Se dijo que el ajuste iba a recaer en el sector político, en la casta, fue un elemento de la campaña electoral. Lo que observamos es que está pagando este tremendo y despiadado ajuste el pueblo de la provincia de Buenos Aires, la industria bonaerense, la producción bonaerense, los trabajadores bonaerenses. Y creo que esto, 6 meses de andar con este programa económico, la verdad es que no requiere demasiada discusión. Si alguien quiere saber quién está pagando el ajuste, les damos una clave. Vayan al supermercado, vayan a la farmacia, vayan a la estación de servicio y van a ver que el ajuste lo paga el pueblo. Sobre esta situación, obviamente, estamos viendo consecuencias muy, pero muy tremendas. La segunda tiene que ver con una promesa electoral de que esta vez los que iban a gobernar era un staff, un elenco distinto. No se puede hacer una cosa distinta con los mismos de siempre, dijo durante toda la campaña electoral. Cuando observamos los puestos clave del gabinete, son los mismos de siempre. No voy a dar ni el recorrido, ni el currículum, ni de Patricia Bullrich, ni de Caputo,
el ministro de Economía, ni de Sturzenegger, ni de Franco. No lo voy a dar, pero son los mismos de siempre. Así que la verdad que no hay ni un programa nuevo, por más que haya novedades en el discurso, en la profundidad y en la velocidad de la aplicación de las medidas, y repito, en lo desalmado, porque ha sido sin red y sin acompañamiento. Pero el programa económico es un plan de ajuste convencional. Y el tercer punto tiene que ver con la cuestión impositiva de la estafa electoral. Dije, el ajuste no recayó sobre la casta, recayó sobre el pueblo en su conjunto. Están gobernando los mismos de siempre, al lado de Milei. Y en tercer lugar, dijo que no iba a subir ni un solo impuesto, antes se iba a cortar un brazo, firmó un compromiso, y lo único que encontramos, en lo que quiero hacer una salvedad o poner una explicación adicional, es que se ha subido el impuesto país, se pretendió subir las retenciones a bienes industriales, se han subido los impuestos a los combustibles y ahora se le va a volver a cobrar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, a los trabajadores. No ha parado un día de subir impuestos, con una particularidad por ahora, que es que todos esos recursos son recursos no coparticipables, es decir, que se concentran en el Gobierno Nacional y en el Tesoro Nacional. Esto creo que tiene una gravedad inusitada porque expresa de alguna manera el desprecio al federalismo argentino. De un lado, dicen que todos los problemas de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, de todos los problemas que genera el propio programa económico del gobierno, se tienen que hacer cargo estos intendentes, los intendentes de la provincia, este gobernador, los demás gobernadores. Nos tenemos que hacer cargo de todo. Mientras tanto, nos recortan los recursos no automáticos y los recursos coparticipables son sometidos también a la caída que tiene que ver con la caída de la actividad, que se ha observado en todos los impuestos que gravan la actividad económica, como la recesión los afecta también. Así que cada vez más problemas se pide que solucionen las provincias argentinas, cada vez menos recursos, y una decisión parece consolidada de fundir a las provincias o de asfixiar y ahorcar a las provincias argentinas. Muy brevemente, este plan económico, decía, es el mismo de siempre. Una fuerte devaluación, la más fuerte de la historia, 120%, decidida por el Gobierno Nacional. Una desregulación de los sectores concentrados y monopólicos de la producción, de la actividad, del comercio en la Argentina, específicamente de los sectores concentrados y monopólicos. Esa desregulación implica ningún tipo de cuidado, de protección del consumidor y ningún tipo de defensa de la competencia, a la que el propio presidente le ha atribuido todos los males. Defiende los monopolios y los deja actuar, y ahí lo estamos viendo. Lo vimos con las prepagas, lo vemos con los alimentos, lo vemos con los bienes de la canasta básica, que esta desregulación y esta retirada del Estado en algo que hacen todos los países aún, y especialmente los más desarrollados, que es regular, controlar a los monopolios y cuidar a los consumidores. Todo eso abandonado, los resultados a la vista. A esto se agrega un ajuste, que de nuevo el ajuste fiscal se explica casi completamente, en un 75%, por el ajuste a los jubilados, más el ajuste de los tarifazos, más el ajuste de la obra pública, más el ajuste de las provincias. Eso explica el 75% de la reducción de los gastos, en realidad de las inversiones. Y eso se ve en cada una de las deudas que empieza a tener el gobierno con diferentes sectores y la fabricación de un presunto superávit construido a fuerza de incumplir compromisos. Fundir a las provincias, objetivo del Gobierno Nacional, y los tarifazos. Esos componentes que acabo de mencionar se repiten en cada uno de estos episodios neoliberales. Se repiten en cada uno de los episodios neoliberales. La particularidad ha sido la brutalidad
lo despiadado de este ajuste, lo veloz de este ajuste y la falta de cualquier compromiso con aquellos que lo sufren. Y los resultados están a la vista, decía, en punto a la actividad en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional se ha perdido, por ejemplo, en construcción, 100.000 puestos de trabajo, 60.000 en la provincia de Buenos Aires. El último número oficial de CIPA, de las estadísticas oficiales, 94.000 puestos de trabajo registrados formales. Esto sin contar lo que se ha perdido en materia de puestos en la informalidad, de changas y lo que representa la economía cotidiana. Recesión, desempleo, desindustrialización, aumento, lo decía y lo comentamos el otro día con los intendentes, aumento en la pobreza, sí, pero particularmente en la pobreza infantil. Nos pasaba las proyecciones UNICEF. El crecimiento ha sido prácticamente de 20 puntos en la pobreza infantil y duplicación en la indigencia infantil. Nunca en toda la serie se vio un salto de este tipo, crecimiento de este tipo. Es decir, que el sector más vulnerable de la sociedad, al que además se lo priva de todo tipo de programa nacional, es el que más está sufriendo este ajuste. Que no nos vengan a decir que los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires son la casta. Acá estamos defendiendo desde cada uno de los municipios, desde el gobierno provincial, haciendo enormes esfuerzos para evitar que lo peor de este ajuste genere más dificultades. Y por último, con respecto a esto, la provincia de Buenos Aires es la provincia productiva, industrial, pero también agropecuaria, minera por excelencia, en turismo, en cada uno de los rubros. Así que estos programas perjudican al país en su conjunto, perjudican a su soberanía, perjudican a su posicionamiento geopolítico, pero perjudican muy particularmente a una provincia productiva, con tantas necesidades también, con tantas deudas, como la provincia de Buenos Aires. Podríamos hacer un discurso partidario, ideológico, pero quiero dejar claro cuál es el carácter de esta exposición. Simplemente defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires, para lo que nos eligieron por una mayoría muy relevante. Así que nosotros también tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica. Y con esto termino. Mañana se discute la ley de bases. Esta ley base, llamada primero ley ómnibus, reducida, light, como sea, el nombre que le quieran poner, en su versión actual, no tiene un artículo. No tiene un artículo que beneficie a algún sector, algún grupo, alguna geografía de la provincia de Buenos Aires. No tiene un artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nos lleva a rechazarla desde su versión inicial hasta la actual, aunque esté moderada, morigerada, edulcorada. No hay un solo artículo que la beneficie. Le da superpoderes a un gobierno que con los que ya tiene ha hecho lo que acabo de describir. Es decir, que no estamos de acuerdo con la delegación de facultades. Solo 1 de cada 10 mujeres de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina se puede jubilar a la edad y con los aportes que marca la ley. Bueno, al cambiar el régimen jubilatorio está perjudicando a 9 de cada 10 mujeres, que van a estar 5 años más, también a hombres, pero a mujeres con especial énfasis que no van a poder jubilarse en el momento que corresponde y que además, si lo hacen, no van a tener una jubilación plena, sino con un descuento del 20%. Es decir, les roba 5 años a todas las mujeres bonaerenses de su jubilación y le descuenta un 20% si lo pueden hacer. Destruye derechos laborales. No es verdad, no hay un solo elemento que parezca
que tenga que ver con las nuevas realidades, con la modernización de la legislación. Es simplemente quitar derechos indemnizatorios, generar la posibilidad casi sin castigo del empleo en negro e informal, quitar las multas prácticamente a quienes incumplen. Es decir, no tiene que ver con una discusión profunda de las innovaciones, de las novedades y las transformaciones en el ámbito del trabajo en la Argentina y en el mundo. No tiene nada que ver con eso, es simplemente quitar y restringir derechos. Baja el impuesto a la riqueza a 125.000 contribuyentes y al mismo tiempo hace que paguen el impuesto a las ganancias cuarta categoría entre 800.000 y 1 millón de trabajadores. Así que prácticamente con cifras equivalentes le saca impuestos a los ricos, se los pone a los trabajadores argentinos. Propone un blanqueo que ha sido cuestionado por la falta de controles, por la falta de regulación, que pone en riesgo también, lo han dicho los especialistas, el ingreso de capitales a través de negocios ilegales. Así que podemos discutir, nadie niega que pueda ser importante o que podamos apoyar un blanqueo, pero no de este modo. Crea un régimen para las grandes inversiones, el famoso RIGI, que es rifar y dilapidar el patrimonio nacional. Por supuesto que incentivar grandes inversiones que generen riqueza, valor agregado, encadenamientos productivos, buenos salarios es un objetivo compartido. Regímenes de promoción, regímenes de acompañamiento de inversiones grandes, pequeñas, medianas, no es algo con lo que estemos en contra, pero este modo de plantear el RIGI además lo hace profundamente discriminador de la industria nacional. Y esa industria nacional vive y se desarrolla particularmente en la provincia de Buenos Aires. Lo voy a decir con claridad, le da ventaja a inversores extranjeros que participan de estos grandes proyectos sobre la producción nacional. Va a destruir empleo, aún en sectores y aún en inversiones que hoy están en curso y que podrían cambiar y acogerse a este régimen. La industria petrolera, la industria minera, grandes inversiones que se han hecho desde la recuperación de YPF para el caso de los hidrocarburos no convencionales, Vaca Muerta, etcétera, que están todas en marcha, que están creciendo con este régimen, tienen ventajas y beneficios que ni siquiera, porque me ha tocado hablar con los inversores, ni siquiera habían soñado, habían imaginado o habían pedido, porque están absolutamente desencuadrados de lo que hacen otros regímenes similares en países de la región y del mundo. No estamos hablando de generosidad, estamos hablando de cuidar el patrimonio nacional, los recursos nacionales, el trabajo y la industria nacional. Por eso lo digo claramente, no puede aprobarse este régimen. Por supuesto que uno puede mejorar, puede discutir, puede cada caso particular, pero la verdad que hasta empresas que son superavitarias o empresas que se ocupan de servicios públicos esenciales que ya fueron privatizadas y terminó en un verdadero desastre. Y por último, desmantela instituciones vinculadas a la ciencia, a la investigación, a la universidad y lo pone a disposición de quienes odian la ciencia, la investigación, la universidad pública y que se han propuesto desde el primer día achicarla, ajustarla o privatizarla. Así que por todos estos motivos, en el día de mañana, la provincia de Buenos Aires, en su conjunto, convoca a la marcha que se va a realizar a las 10 de la mañana en la plaza de los dos congresos para manifestar que esto no se trata ni de dar instrumentos o dar tiempo, sino de seguir profundizando y seguir en la misma dirección que las mismas medidas que está aplicando el gobierno de Milei hoy, cuyos resultados están a la vista. Con respecto a ese programa económico, y con esto termino, necesitamos que pare esta locura. Están destruyendo todo.
Necesitamos, repito, que pare esta locura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a dar lugar a una ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buenos días, Yasmín Abraham para Radio Mitre. En víspera a que se debata la ley bases en el Senado, en sus últimas declaraciones el ministro Luis Caputo dijo que la oposición quiere voltear a este gobierno. También aclaró que la política para la oposición es un negocio millonario y que a pesar de que la ley sea buena, solo ponen trabas en la rueda. ¿Qué tiene para decir, gobernador? Que estamos acá porque le pedimos 3 reuniones al ministro Caputo. Que si tiene algo que decirnos particularmente a la provincia de Buenos Aires, yo no sé a quién se refiere, no me siento identificado con estas cosas que dijo, pero si tiene algo para decirle a los intendentes, intendentas, a este gobierno provincial, que se digne atendernos el ministro Caputo y lo diga y le daremos nuestra respuesta. Muchas gracias. Gobernador, buen día para ustedes, ministros, intendentes. Me pidieron... Bueno, ahí está. Me piden que me siente, vamos a hacer la pregunta. Posible a la vez. Bueno, preguntarle, gobernador, en referencia al pedido y al petitorio que ustedes presentaron en el Ministerio de Economía, ¿cuál es el plazo que le van a dar al Gobierno Nacional en el caso que no se efectúe la resolución del mismo? Y si el Gobierno no cumple, ¿cuáles son los pasos que tomarán? Es decir, ¿analizan acudir a la justicia? Gracias. Bueno, como comentaba, con buena parte de estos reclamos ya hemos acudido a la justicia, estamos esperando una resolución favorable de la Corte Suprema en cuanto a cuáles son los siguientes pasos, y la verdad que ponemos mucha expectativa en que el gobierno nos reciba y dé una respuesta favorable, que cumpla con sus obligaciones. El federalismo y las funciones que desempeña el gobierno nacional, los derechos que tiene que hacer cumplir, sus obligaciones, no son un pedido arbitrario o una cuestión de discusión teórica, política o ideológica. Son obligaciones que constan muchas de ellas en leyes, decía, normativas, en acuerdos, en convenios, pero sobre todo el federalismo en la Argentina no es algo que tiene que decidir el presidente de turno según le guste o no, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. El federalismo es nuestro régimen de gobierno y lo que tiene que hacer simplemente es cumplir con la Constitución Nacional sobre la que juró. Los que estamos acá juramos por la Constitución y la fórmula de juramento es cumplirla y hacerla cumplir. Así que por ahí pasa la discusión. Sí, acá, Bernardo Bañago de C5N. El presidente Milei dijo días atrás que se percibe como el topo que destruye el Estado desde dentro. Quisiera saber si tiene alguna valoración para hacerlo. No, nosotros hemos hablado desde el comienzo de esta administración, desde el comienzo del gobierno de Milei, que bueno, que más allá de lo que diga el presidente, más allá de lo que a veces de manera agresiva, a través de las redes, sus voceros, él o quienes lo representan digan, está lo que hace. Y lo que estamos observando en términos a la distribución de recursos y la aplicación de recursos es toda esta serie de incumplimientos que van teniendo consecuencias. Se está parando el mantenimiento de rutas nacionales, las obras en rutas nacionales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pronto, como ocurre por su uso, se van a deteriorar y vamos a tener cada vez más dificultades, más accidentes, más problemas. No es que las cosas son gratis o pueden patearse en el tiempo indefinidamente. Estas decisiones que tomó Milei ya están teniendo efecto en todos los planos de la vida social, de la vida económica, de la vida productiva de la Argentina. En pérdida de empleo, en destrucción de industrias, en cierre de pymes, ya lo estamos viendo. Así que eso está a la vista. Y con respecto al gobierno nacional, yo no tengo certeza de este número. Leía el otro día que hay 63% de los cargos
que no han sido cubiertos por Milei, de los cargos que tienen que ver. Por eso, yo la estadística no la tengo completa ni la hemos hecho nosotros. Lo que sí me consta es que cada uno de los ministros del gabinete provincial está o intenta estar permanentemente en contacto con su contraparte nacional y muchas veces, en muchísimos planos, directamente no está nombrado el funcionario que se encargaba de determinado programa, de determinada acción, de determinado plan, porque ese 63%, o la estadística marcará un número ligeramente mayor o menor, tiene funciones que no se están haciendo. Así que eso es desmantelar el Estado, es hacer el ajuste por abandono, por deserción, y es que las cosas no ocurran y que pues ni siquiera haya, y nos ha ocurrido en muchos de los ministerios, ni siquiera hay, ha pasado con intendentes también que me dicen, bueno, quiero terminar las viviendas, entonces llamo y no hay nombrada la persona que está a cargo de ese programa. Y el problema está igual, podrán no nombrar a la persona, pero hay en la provincia 16.000 viviendas a medio hacer que pueden ser intrusadas o pueden ser vandalizadas. Es decir, es cada vez más caro, más difícil, más complejo reactivarlas, sea por el gobierno nacional o por el que lo vaya a hacer. Y esto está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así que más allá de las metáforas, de cómo se ve a sí mismo y con qué ser se identifica, más allá de todo eso, lo que nosotros venimos hoy es a reclamar que cumpla con sus obligaciones y con sus deberes el gobierno nacional. Porque piensan a veces que están perjudicando a un gobernador, a los intendentes, un gobierno y una provincia, y el problema que tenemos acá son los maestros y maestras, los trabajadores y trabajadoras, los alumnos y alumnas. El problema es el que se tiene que tomar un bondi para ir a laburar, el problema es el que tiene que pagar la cuenta de luz, el problema es el que tiene que sostener un negocio, el problema es el que tiene que ir por su condición de vida a buscar una ayuda, una asistencia y un acompañamiento del Estado y no la tiene, porque el Estado provincial puede hacer sus esfuerzos, los intendentes sus esfuerzos, pero hay una deserción del Estado nacional. Buen día a todos. Agustina Di Mola para Splendid 990. Gobernador, ¿cuál es el rol, según usted, que tiene la justicia para destrabar este reclamo, considerando que la semana pasada la Procuración dictaminó que la justicia intervenga, ¿no? La Corte Suprema intervenga en lo que es los fondos del ANSES, pero que en estos momentos la justicia está siendo duramente criticada? Por ejemplo, en el caso de la entrega de los alimentos, la ministra Patricia Bullrich dijo que el juez Casanelo actuó como almacenero. ¿Cuál es el rol de la justicia, según usted? No, me parece que hay reclamos que el lugar institucional para hacerlo, agotadas todas las instancias administrativas, es la justicia. En el caso de litigios por recursos entre gobiernos provinciales y el gobierno nacional, es específicamente la Corte Suprema. Esa es la instancia a la que nosotros hemos recurrido, pero entendemos también que son decisiones que va sosteniendo el gobierno nacional por vocación política. Es decir, que esto puede tener un giro mucho más rápido, mucho más veloz y eficaz si el gobierno nacional escucha ni a este gobernador, ni a estos intendentes, ni a los dirigentes, sino si escucha, ve, observa y percibe lo que está ocasionando, las decisiones que él mismo toma. Me parece que en ese sentido es que nosotros le ponemos esta urgencia, porque son comedores que no reciben los alimentos, medicamentos que no se distribuyen, son obras que no se terminan, son empresas que empiezan a tener dificultades para pagar los tarifazos, que ya empiezan a entrar con violencia. Así que más allá de las manifestaciones por las redes, más allá de a veces los memes y todo eso, hay una realidad concreta que se está deteriorando muy rápidamente. Eso es lo que venimos a denunciar. Y no creemos que nada de lo que obra en la ley base tenga que ver con mejorar ninguna de estas situaciones, sino al contrario, profundizarlas. Entonces, es eso lo que venimos a hacer. Nosotros cumplimos con todas las instancias institucionales y lo habrán visto recién. Lo hacemos con todo el respeto que el papel que uno tiene y que quienes nos votaron como representantes también merecen. Sería muy fácil contestar a la agresión con agresión, a la chicana con chicana, al insulto con insulto, y entonces convertir a unas discusiones que son profundas e importantes y que hacen a la vida de la gente en una guerra de trinchera a trinchera,
a ver quién pone el meme más ofensivo o quién dice la barbaridad más grande. La verdad que no vamos a entrar en ese juego. La provincia de Buenos Aires va a seguir reclamando sin entrar en provocaciones. Última pregunta. Gobernador, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Quería preguntar dos definiciones. Una de ellas, en el marco de sus críticas al presidente, al gobierno, si coincide con el gobernador Quintela, quien indica que hay motivos para el juicio político al presidente. La pregunta es específicamente si cree que es viable o no por todas las críticas que ha hecho. Y entiendo que va a verse con el Papa Francisco. Le quiero preguntar, más allá de la confirmación del encuentro, ¿cuáles son los puntos que usted entiende importante acerca de esta oportunidad para verse con el sumo pontífice? Gracias. Sí, la provincia de Buenos Aires hoy es una representación institucional del gobierno provincial y de una masa de intendentes y dirigencia que estamos haciendo este reclamo, y este reclamo es este reclamo. Si tenemos alguna novedad con respecto a otras acciones que querramos tomar, lo anunciaremos oportunamente. De momento creo que tiene la contundencia de ser una mayoría de los distritos, de varias fuerzas políticas, así que me parece que hoy estamos en esta situación. Lo hemos hecho, repito, por los canales institucionales, respetuosamente, de manera documentada y clara. Lo hemos hecho también ante la justicia, en los niveles que corresponden, y esperamos una pronta respuesta. La verdad que esperamos una pronta respuesta, con el mismo respeto que hemos planteado nuestros reclamos y que hemos venido a retratar una situación que no es la nuestra como gobierno ni como municipio. Es lo que está ocurriendo en el territorio provincial, en cada uno de los barrios, en cada uno de los distritos. Esto es lo que está ocurriendo. Estamos teniendo pérdida de empleo, pérdida de poder adquisitivo, estamos teniendo dificultades desde el pago de alquileres, pasando por el pago de medicamentos, agregando la cuestión de los alimentos y bueno, y así sucesivamente. Y ahora también, porque lo estamos relevando distrito por distrito, algo de esto vamos a compartir, despidos y suspensiones y riesgo de fuentes laborales, de manera, ya lo hemos visto en construcción, ¿no? Pública y privada, pero en el empleo. Y nosotros estamos acá, para que quede claro, para defender la producción y el trabajo de la provincia de Buenos Aires. No estamos para otra cosa. Entonces, y nos votaron para eso, con la misma legitimidad que lo habrán votado a Milei para hacer lo que marcamos que es una estafa electoral, porque no es lo que había propuesto. Y después, con respecto... No, esto es lo que hoy estamos haciendo. Si tomamos alguna otra determinación, oportunamente se van a enterar. Con respecto a la reunión, al encuentro con el Papa, la verdad que es de agenda abierta. Vamos a seguramente hablar de lo que está ocurriendo en el país, porque eso sí tuve oportunidad de acordarlo, así que llevo material para compartir de la situación. Mucha de ella es información pública que se ha publicado y se ha conocido recientemente, no de fuentes provinciales, otras de fuentes provinciales, pero bueno, con agenda abierta. Así que sí, por supuesto, la realidad argentina, sabemos que Francisco está al tanto y muy pendiente, así que seguramente hablaremos de eso, pero no puedo adelantar ningún tema. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.